Al aire, pacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Y hoy en Impacto Positivo estamos en modo Disney, porque a nosotros nos gusta Mickey Mouse, nos gusta todas esas cosas, ¿sí o no, Mari? Sí, señora, yo soy más Mickey y Minnie que... Así es, porque hay que conectar con ese niño interior que tenemos. No nos podemos olvidar que en nuestro interior habita un ser muy especial, que fue un pequeñito, por allá hace muchos años a lo mejor, en algunas personas será menos, pero sobre todo ese niño interior que tenemos. Acariciémoslo, querámoslo, porque está ahí y habita en nosotros. Pues sí, señora, y aquí con todas esas palabras tan especiales, pues estamos originando desde Bloom, donde florecemos, regamos, nos queremos, nos cuidamos, nos damos cariño. A eso nos invita Bloom y a eso los invitamos a ustedes aquí en Impacto Positivo, a compartir con nosotros cada 8 días este programa de estreno para ustedes. Así es, agradecemos también a nuestro equipo de producción, los que Viecom, que están ahí detrás, haciendo posible que toda la producción salga muy bien, y obviamente a ustedes, nuestros seguidores, porque están ahí muy conectados con los temas que traemos hoy, Mari, que son además muy buenos. Muy buenos. Vamos a hablar con Amparo Trunic. Amparo Trunic es coach de vida, hermosa. Con ella vamos a compartir un tema bien interesante, es el tema de valorarnos, esa valoración tan importante que tenemos que hacernos a nosotros mismos y que a veces nos perdemos. Entonces, atentos, porque les aseguro que vamos a disfrutar de ese tema. Y son dos temas que van muy de la mano. Con Romy Carvajal vamos a hablar del valor de la experiencia. Entonces se conectan estos dos temas muchísimo y pues coincidieron hoy y vamos a profundizar en eso con ellas. Así es, de esa manera les damos la bienvenida y ya mismo estamos entonces con ustedes para desarrollar las entrevistas que tenemos para el día de hoy. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Al aire, pacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Y hoy en Impacto Positivo tenemos el gusto de entrevistar a Amparo Trunic. Amparo es coach de vida, ella es facilitadora en Escuela de Magia del Amor, que además es una escuela maravillosa donde hay algo que me gusta mucho de Escuela de Magia del Amor y es el tema de la aceptología. Creo que de ahí parten muchas cosas interesantes para la vida, ¿sí o no? Sí. Y pues también Amparo tiene mucho que ver con el tema de la biorreprogramación. O sea que es una profesional de toda regla y para mí pues un enorme placer poder compartir este espacio y con ella la vamos a saludar. Amparo, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Gracias a ti, Sandrita, por tenerme aquí en tu programa. Qué lindo poder compartir esta información, tener la oportunidad de entregar información a las personas que están en esa búsqueda de crecimiento personal, en esa búsqueda de su felicidad, de su paz interior, en esa búsqueda que todos en algún momento llegamos a iniciar en un momento de nuestra vida cuando nos saturamos de sufrir. Así que para mí es un honor y una gran oportunidad de estar hoy aquí en tu programa compartiendo estos minutos. Gracias, Amparo. Y me gusta lo que dices, cuando nos cansamos de sufrir, ojo con eso, porque a veces no hemos sufrido suficiente, entonces por eso seguimos ahí dándole vueltas a la vida, a las cosas, postergando decisiones y sobre todo que vamos a encaminarnos al tema que traemos hoy, que es el tema de la valorización. Qué tan importante es la autovalorización, darnos ese
ese valor en la vida para poder trascender muchas cosas y vivir en bienestar. Entonces, cuando hablamos de eso, de autovalorarnos, ¿a qué hacemos referencia? Vamos a hacer una introducción al tema, si te parece. Claro que sí. ¿Qué es la autovaloración? Es el concepto que tenemos de nosotros mismos, de las capacidades, de los talentos, de las cualidades que tenemos o que no tenemos, que creemos que tenemos o que creemos que no tenemos. Este concepto viene de varias cosas. Puede venir de nuestras creencias limitantes, ¿sí? De lo que nos dijeron que éramos o que podíamos ser o hacer o tener, de nuestros traumas. Tenemos también traumas que contribuyen con cómo nos autovaloramos, cómo identificamos quiénes realmente somos. Entonces es simplemente el concepto que tenemos de nosotros mismos, la confianza que desarrollamos en lo que podemos ser, tener y hacer. Para mí se simplifica en eso. Claro, la confianza que tenemos en nosotros mismos, que a veces incluso puede ser que se deteriore porque cedemos ese poder, ¿cierto? Como sí. Que llega una persona, estamos en una relación tormentosa, estas en las que efectivamente la otra persona nos está quitando el valor que tenemos, o por lo menos así lo percibimos, porque nadie tiene ese poder realmente. Totalmente. Y yo creo que quizá es la invitación que vamos a hacer también hoy, sí, entender que sí, podemos tener relaciones complejas, a veces no entendernos con el otro, y también es como el para qué, aprender a preguntar un poco por qué estamos en ese tipo de relaciones. Hablemos de eso, Amparo. Claro, tienes mucha razón cuando dices eso, porque siempre creemos que las personas nos hacen este tipo de cosas, que nos desvalorizan, que nos hacen sentir menos, que nos dicen esto para que nos sintamos mal, para que no avancemos en la vida. Pero no es así. Sabes que las personas, especialmente cuando estamos en una relación de pareja, siempre vienen a enseñarnos algo, siempre venimos a enseñarles y a enseñar algo y a aprender algo. Entonces, ¿qué pasa? Todos vinimos acá con un pensum, con un manual de aprendizaje. Tenemos unas materias que necesitamos pasar para poder seguir evolucionando, porque a eso vinimos, a evolucionar, a seguir creciendo espiritualmente. Entonces, cuando nosotros nos concientizamos de esto, ya la vida se nos hace mucho más fácil, mucho más sencilla, ya no nos duele tanto. ¿Por qué? Los aprendizajes se aceleran y la vida se nos simplifica, pero mientras no aprendemos eso, mientras no nos hemos saturado todavía de este tipo de, digamos, de que nos digan tú eres esto y que nos ofendamos con eso o que nos califiquen de X o Y cosa, entonces todavía nos toca hacer más aprendizajes. ¿Qué pasa? No es que nos desvaloricen, sino que nosotros no hemos encontrado todavía el valor que tenemos dentro de nosotros. Entonces estamos buscando afuera que cuando tengamos la casa grande, que cuando tengamos la familia, que cuando tengamos los hijos, que cuando tengamos el carro del año, que cuando tengamos todo eso material que queremos alcanzar, que nos han dicho que eso es lo que realmente nos da el valor, cuando tengamos todo eso, entonces ahí sí vamos a tener una autovaloración. Y no, lo único que hacemos con ello es llenarnos de cosas y sentirnos más vacíos y perdemos toda esa energía buscando cada día cosas diferentes materiales o personas que de pronto creemos que nos van a llegar a alegrar la vida, que nos van a llenar ese vacío que tenemos y perdemos una gran parte de nuestra vida buscando eso afuera cuando realmente estamos desconectados de nuestro ser, que es donde está nuestra verdadera felicidad, aquí adentro. Aquí es donde encontramos todos esos valores. Cuando nosotros identificamos ese tesoro escondido que está acá, ahí nos llega todo, mejor dicho, como dice la Biblia, encuentra el reino de Dios dentro de ti y lo demás se hará por añadidura. Cuando tú encuentras ese tesoro escondido que está en ti, ese valor grande que está en ti, esos talentos con los que viniste, no los escondes, sino que los sacas, los usas, ¿sí? Ahí todo se te da. Bueno, puede ser también, Amparo, que igual cuando somos pequeños vivimos situaciones que se instalaron en el inconsciente, sí, claro. Y el tema de la aprobación de nuestros padres, si de pronto nos desaprobaron en algún momento, en algunas circunstancias, eso se quedó ahí, y estamos buscando en las parejas que encontramos en el camino, en nuestro entorno laboral, en nuestros amigos, en fin, en esa vida que vamos construyendo, porque ya sabes que el ser humano se construye también con los otros y buscamos como la aprobación en el otro.
eso también redunda en temas de desvalorización. Totalmente, ¿sabes por qué? Porque es que todos a eso vinimos. ¿A qué vinimos? Lo que yo decía ahorita, vinimos a evolucionar. ¿Y cómo evolucionamos? Pues a través de todos los errores que cometemos, a través de los aprendizajes que hacemos. Ahí está la esencia, en hacer el aprendizaje. Identificamos qué es a lo que vinimos. ¿A qué vinimos? ¿Qué vinimos a aprender? Cada uno tiene una materia diferente. Yo, por ejemplo, vine a aprender la aceptación, el amor incondicional, vine a aprender a respetar al otro, al proceso del otro. Entonces, cuando uno ya se da cuenta de a qué vino, sí, y para eso hay que hacer un trabajo, es un trabajo constante, es un trabajo de cada día. De mirarse. De hacer introspección. Entonces, cuando ya descubrimos eso, pues es que ya vamos para adelante, claro que sí. Entonces, esa identificación de eso que vinimos a aprender es lo que nos lleva a hacer esa evolución y a hacer esos cambios en nuestra vida. Y ya no vamos a necesitar que alguien nos diga nada más, porque claro, esas creencias limitantes nos las dieron para hacer ese aprendizaje. Entonces las aprendimos ¿en dónde? Con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestra familia, en la escuela, con los profesores, todo lo que nos dijeron que éramos y que podemos ser o que podemos llegar a ser y que nos lo metimos acá y está aquí y eso nos bloquea para ver realmente quiénes somos. Somos unas creaciones perfectas. Bueno, eso es lo que somos. Hoy estamos hablando con Amparo Trunic, coach de vida, acerca de todo este tema de la valorización, porque nos restamos valor frente a la vida. Vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir hablando de este tema. Hoy en Impacto Positivo estamos hablando con Amparo Trunic, coach de vida, acerca de la autovaloración. Y en la primera parte me gusta mucho como lo ibas describiendo, de que venimos a esta vida a aprender y lo hacemos a través de unas asignaturas. Haces un símil con el colegio, puede ser, claro, vamos a aprender matemáticas, español, geografía, historia, pues a esta vida venimos a aprender cómo relacionarnos con el otro, a encontrar y darnos valor, a ser independientes, a trascender muchas situaciones que de pronto se quedaron instaladas ahí, y en esta convivencia con el otro lo descubrimos, porque claro, crecemos con el otro. Entonces, para seguir con el tema que estamos tratando hoy, Amparo, me gustaría que profundizáramos en el tema de a veces nos sentimos menos que el otro. A veces pasa que es que el otro tiene algo que yo no tengo, nos estamos comparando constantemente en las relaciones que tenemos con el otro. Entonces parece que hacemos a veces las cosas por agradar al otro, incluso más allá de cómo nos sintamos. Puede que a mí no me guste tanto, pero al otro le gusta, entonces como buscando el reconocimiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el ser humano tiene como esa tendencia a actuar de esa manera? Totalmente. Eso de que tú acabas de decir, buscando reconocimiento, hace parte de las heridas del alma. Hay unas heridas con las que vinimos y también adquirimos acá desde muy pequeños, ¿sí? Las 5 heridas del alma de las que tantas personas hablan. Una de esas heridas es la herida del rechazo y la herida del abandono, que son heridas que están muy remarcadas casi en todos los seres humanos. ¿Qué pasa? Nosotros a veces, cuando tenemos esas heridas, cuando son nuestras heridas más importantes, más relevantes, digamos, entonces, ¿qué hacemos? Siempre estamos buscando aprobación. Hacemos lo que sea para que nos quieran, para agradarle al otro. Y de hecho, vemos que el otro, como decimos a veces, la grama es del otro lado más verde que la de mi casa, ¿cierto? Porque vemos siempre lo del otro mejor que lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo brindar. Mejor de lo que yo soy. Entonces digo, ay, qué rico, pero esa persona ¿por qué le va tan bien? Pero esa persona ¿por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué tiene tanto dinero? Y yo no. O sea, porque yo como tan desgraciada. Siempre vemos al otro. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer lo que sea para agradarle al otro, a la otra persona. Empezamos a sacrificar muchas cosas y a opacarnos para que el otro brille. Pero si el otro brilla y me da un espaciecito a mí ahí, aunque sea chiquitico, yo estoy feliz. Es como brillar con el resplandor del otro. Con la luz del otro. Con la luz del otro, y no se trata de eso. Claro que sí. ¿Y cómo podemos ver la luz si no hemos experimentado la oscuridad? ¿Cómo podemos encontrar paz si no hemos visto de pronto el sufrimiento? ¿Sí? No podemos. Tenemos que
vivir primero esas cosas para poder valorar la otra parte de la luz. Entonces, si nosotros nos enfocamos solo en complacer al otro, en hacer todo por el otro, claro, nos vamos a quedar ahí ocultos en esa oscuridad, en ese temor, en ese miedo de que no podemos. ¿Qué pasa? Lo que te decía al comienzo, valorar la experiencia, cada experiencia que nosotros tenemos es lo más importante. No es tan importante cuántos libros me leo en una semana, a cuántos cursos he asistido, cuántos diplomas tengo. Realmente no. Es la experiencia de vida, es llevar las cosas a la acción, es volvernos unos expertos en lo que hacemos. ¿Para qué? Para poder hacer esa transición, esa evolución y poder enseñar a acompañar al otro en ese proceso. Entonces, cuando nosotros comprendemos que la experiencia es la que nos da la verdadera felicidad, lo que nos vuelve expertos, nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en hacer, por ejemplo, en aprender a hacer algo muy bien hecho y volvernos unos expertos en ello y volvernos, y desde ahí, por ejemplo, desde volvernos unos expertos podemos generar dinero, podemos generar relaciones muy armoniosas, podemos, como ya reconocemos ese valor que tenemos, ya no necesitamos que nos lo dé el otro, sino que nosotros mismos antes agregamos y sumamos valor a la otra persona. Y yo creo que aquí, Amparo, también podríamos decir que debemos aprender a ser más compasivos con nosotros mismos. Totalmente. Porque a veces somos demasiado exigentes y lo que dices, si nos estamos comparando constantemente con el otro y vemos que el otro es exitoso o para nuestra percepción es así y queremos ser como el otro, entonces nos damos muy duros a sí mismos. No tiene que ser así, tenemos que aprender a ser más compasivos, todos tenemos unas limitaciones. Esa persona incluso que nosotros vemos exitosa, también tuvo sus guerras y sus luchas también interiores. También tiene sus materias. También tiene sus materias. Que vino a aprender. Exacto, también está en un aprendizaje. Entonces, cuando tenemos yo creo que aquí se juntan mucho los el tema del autoconocimiento, el autoconfianza. tema de la autoconfianza, ¿sí o no? Claro que sí. Esos son muy importantes que los traigamos, como su palabra lo dice, a nosotros mismos, para encontrarnos el valor que tenemos y poderlo dar al mundo, ponerlo al servicio del mundo. Vamos a dar unas recomendaciones, unos tips para las personas que nos ven de cómo ganar valor, cómo tener esa autovaloración y poder dar al mundo ese potencial enorme que tenemos. Claro que sí. Primero que todo necesitamos reconocer, primero que todo conocernos a nosotros mismos, conocer quiénes somos. Y cuando yo digo conocernos, es conocer nuestras limitaciones y conocer, o sea, nuestra sombra y nuestra oscuridad y nuestra luz. Entonces, nuestra sombra son esas limitaciones, son esos traumas, son esas cosas que no nos dejan, que no nos permiten mostrarnos, que no nos permiten darnos a conocer, darle a conocer al mundo quiénes somos, que nos mantienen tan opacados que no podemos mostrar realmente quiénes somos y no podemos dejar que brille esa luz propia. Necesitamos brillar con la luz del otro, ¿cierto? Y ahí es donde está el querer ser reconocidos por el otro, ¿cierto? Brillando con la luz del otro. Entonces, conocernos muy a fondo. Segundo, conocernos significa también conocer esos valores, esas cualidades, esos talentos con los que vinimos, esos tesoros escondidos. Digamos que no solamente es la sombra, lo que decías, también tenemos esa parte de la esencia y del ser. Sí, entonces al conocer, el segundo sería reconocer los valores que tenemos y las cualidades y desarrollarlas en su máximo potencial. Entonces, conocernos, desarrollar esas cualidades y talentos en su máximo potencial, esa es la número 2. Tercero, confiar. Confiar siempre en que el proceso es perfecto como va. Cuarto, tomar acción. Siempre tomar acción. No enfocarnos en lo que pudo haber sido o lo que fue, sino en la acción que estoy tomando para realizar esos cambios en este presente. Enfocarnos en el momento presente. No vivir en el objetivo. Es que tengo que hacer esto. Es que me dijeron que era mejor así. No. En el momento presente, ¿qué cambios estoy haciendo? ¿Qué cambios necesito hacer? El tercero es tomar acción. Y el cuarto, yo diría que es la autoobservación constante. Nunca desvanecer de esa autoobservación, tenerla siempre presente, constantemente estarme autoobservando. ¿Qué voy a hacer hoy para cambiar esto que no está trayendo el resultado que yo quiero o que yo necesito hacer en mi vida hoy? Me gusta mucho esa recomendación, o sea, todas las recomendaciones me parecen muy valiosas, pero ese tema de autoobservarse nos permite autoconocernos, es decir, sabemos qué nos funciona, qué no. Nadie se conoce más a sí mismo
que uno mismo. Uno sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, si pasa algo, cómo reacciona frente a la situación. Entonces también tiene toda la potestad de decir, pues no voy a reaccionar frente a esto, sino que lo voy a integrar, voy a respirar y voy a mirar esta situación desde otra óptica. Entonces tenemos en nuestras manos la capacidad de elegir, que es tan importante. Es un poder que adquirimos. Es un poder, y todo se junta aquí con el tema que traemos de la valoración. Así es. Amparo, una persona que de pronto esté muy perdida, en el sentido de que de verdad que no se siente valiosa, porque se pierde en esos discursos en los que hemos estado hablando, siempre está viendo que las otras personas les va mejor, les funciona mejor la vida. Ahora, y lo hemos dicho en otros programas que hemos emitido aquí, el tema de las redes sociales, que se muestra la vida feliz y maravillosa de tanta gente. Perfecto. Y como que nos contagiamos un poco y entramos en esas dinámicas que incluso a una persona que no se esté trabajando a sí mismo, que no esté tan enfocado en conocerse, se pueda perder incluso más y termine desvalorizándose más. ¿Qué les podemos decir? Que empiece a aplicar estos 4 pasos. A conocerse, empieza un autoconocimiento. Sí, como una autoevaluación. Una autoevaluación, una introspección. Sí. Empezar a trabajar. Si no tomamos acción, si no hacemos nada, el mañana va a ser como es el hoy. Y el hoy es exactamente como fue el ayer. Así que si no hacemos nada, pues nada va a pasar, ¿sí? Entonces, pero también es muy importante saber que la vida nos va dando todo lo que necesitamos, todos los recursos en la medida en que nos vamos saturando y vamos decidiendo hacer esos cambios. Antes no, porque no podemos verlo. Solo cuando nos saturamos, solo cuando vemos como esa lucecita que se enciende allá y que uno dice, wow, por aquí me llegó lo que necesitaba. Cuando se satura nuestro ser de todo este sufrimiento, podemos dar estos cambios. O sea, cuando nos cansamos de sufrir. Exactamente. Okay. Y si no nos queremos cansar de sufrir, pues seguimos sufriendo. O podemos ver que algo no está funcionando, entonces vamos a trabajarnos para seguir hacia adelante. Entonces es autorreconocernos, autoobservarnos, autorreconocernos y desde ahí partir con esos cambios que necesitamos y trabajar siempre en nuestro ser. Es un trabajo constante. Muy bien. Pues Amparo, un gusto de verdad compartir este espacio contigo. Ya se nos agota el tiempo de esta entrevista, pero quiero agradecerte por acompañarnos hoy con este tema de valorarnos, de seguir avanzando en la vida. El tema de las asignaturas pues está ahí como que se queda como una invitación para las personas que nos ven, y pues que te despidas hoy con un mensaje para esas personas que nos ven con respecto al tema que traemos. Claro que sí. Bueno, yo soy Amparo y tengo las redes sociales mías son coaching.mindempower, mente en poder. Estoy aquí para dar información, para apoyar, acompañar a personas que ya estén listos para emprender este camino tan hermoso, tan maravilloso que es el conocimiento de ti mismo, el valorarte, el crecer en tu desarrollo personal y en el evolucionar. Entonces, soy una servidora desde el amor incondicional para todos. Así que bueno, me pueden encontrar en esas redes. Recuerda que cuando tú aprendes a valorarte y a reconocerte, puedes ver el valor del otro también. Así que bueno, muchas gracias a ti, Sandra, por invitarme a este programa maravilloso, y deseo de todo corazón que esto tenga un impacto en la vida de las personas. Esa es la idea. Muchísimas gracias a ti, Amparo, por acompañarnos. Amparo Trunic, coach de vida, hoy nos acompaña en Impacto Positivo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Para empezar bien el día, Impacto Positivo.
Continuando en Impacto Positivo, estamos con Romy Carvajal y vamos a hablar con ella de un tema muy importante que es el valor de la experiencia, pero que realmente ha sido subvalorado. Romy, bienvenida a Impacto Positivo. Mari, muchas gracias por este espacio tan ameno, tan agradable para compartir precisamente esto, experiencias, vivencias y sabiduría. Así es. Y decíamos que la experiencia está subvalorada porque todos hablamos de experiencia y que la experiencia es muy importante tenerla y en todas partes usted va a trabajar y le van a pedir experiencia, pero realmente esa alimentación que tiene que dar la experiencia no la tenemos consciente. Así es. Históricamente valorábamos esto por los abuelos, decíamos vamos a los abuelos que son los que tienen la experiencia, pidamos el consejo a las personas mayores porque ya habían, digamos de alguna manera, tomado el aprendizaje. Pero hoy por hoy pues se ha perdido en la cultura ese ejercicio y como tú muy bien lo mencionas, cada vez nosotros tenemos experiencias y nos lleva el mercado a eso, viva la experiencia, tenga la experiencia, pero finalmente en los aspectos personales, en los aspectos donde nosotros tenemos las oportunidades de crecer y de valorar esa experiencia, esa ganancia que sacamos de eso vivido, pues ahí no hacemos estos procesos de reflexión y muchas veces repetimos las experiencias. ¿Por qué? Porque no hacemos la introspección de qué aprendimos a través de la experiencia, para qué viví esta experiencia, o simple y sencillamente entramos en lucha y en resistencia y lo vemos todo como un problema, sabiendo que cada experiencia es una oportunidad de un aprendizaje, es una situación que se me presenta, ¿sí?, que a través de vivirla, de tener esa experiencia, de ponerme en contacto con esa realidad, pues tengo la oportunidad de ver qué recursos internos tengo y los que no tengo, pues los voy a aprender a través de la experiencia. Sí, muchas veces hay también un dicho, es como un análisis muy común, que dice, bueno, es que uno tiende a repetir los errores porque no aprende la experiencia. Entonces yo repito el mismo error porque no he sacado de esa experiencia, que puede que sea negativa, pero no he sacado los factores que lo enriquecen y que me hacen no repetir esa acción. Total, así es. Cuando nosotros no nos hacemos las preguntas que nos llevan a ver el valor de la experiencia, lo que nosotros estamos haciendo es actuar desde el automático, desde nuestro cerebro reptil, donde simple y sencillamente vivimos mecanizados, ¿sí?, en automático, y puede ser cualquier experiencia, pero no nos paramos a ver y a decir, ven, esto, por pese a que sean situaciones difíciles y situaciones retadoras, no hacemos el ejercicio de preguntarnos qué puedo aprender a través de esta experiencia. Exacto. Entonces, el sufrimiento se vuelve mayor, ¿por qué? Porque necesitamos esa interacción con la experiencia y esa reflexión de lo vivido para poder hacer nosotros esa valoración de la experiencia. Y muchas veces, como son experiencias no tan satisfactorias, lo que nosotros hacemos es olvidarlas o pasarlas o ni siquiera mencionarlas. No, tuve una experiencia tan difícil que ni siquiera voy a volver a hablar, pero ven, sí, la están repitiendo. ¿Por qué otra vez? Es porque vamos en automático. Y la experiencia se repite hasta que nosotros somos conscientes del aprendizaje que tenemos y analizamos. Si no es el resultado que nosotros tenemos y queremos, pues ahí está la oportunidad para revisar a través de la experiencia qué hice, cómo lo hice y qué puedo hacer mejor. Romy, la sabiduría entonces se adquiere desde ese cúmulo de experiencias aprendidas. La sabiduría surge del aprendizaje que tuviste a través de la experiencia, pero se hace necesario no evadir la experiencia, sino vivirla, darnos el permiso de vivirla y hacer el proceso reflexivo frente a la experiencia. Si no, se pierde la experiencia, porque uno dice, pero ¿por qué otra vez estoy en lo mismo? ¿Pero qué pasa? Y ese ya lo decía, si quieres un resultado diferente, es de locura hacer lo mismo. Entonces, por eso el valor de la experiencia. Además que también nos sirve
porque esto nos va a permitir valorarnos a través de la experiencia. Cuando nosotros vivimos situaciones ya sea de enfermedad, que superamos un duelo, la pérdida de un ser querido, una separación, la pérdida de un hijo, cuando tenemos que cambiar abruptamente de lugar, que la vida nos saca y nos que son pone cosas muy traumáticas. Son muy traumáticas. Entonces, al tener esa capacidad de valorar la experiencia, ¿qué nos aporta? Nos aumenta la autoestima, porque nosotros podemos decir y reconocernos y decir, wow, me agradezco a mí mismo haber tenido la oportunidad, el coraje, la valentía de vivir esto tan retador. Si es una enfermedad y que te puedes salir de esa situación y puedes tener ya las ganancias de esa experiencia, pues pareciera normal, porque todo lo normalizamos, pero la experiencia, valorar la experiencia, nos aumenta nuestra autoestima. Vamos a ir a un corte, Romy, y ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Continuamos en Impacto Positivo con Romy Carvajal y el valor de las experiencias. Y Romy, veíamos ahora en el anterior bloque que hay experiencias y que si se tienden a repetir, pues vas a repetirlas, son las experiencias negativas que se repiten hasta que aprendamos, para que eso se pueda expandir y cambiar a experiencias nuevas, porque las experiencias nuevas, esas no importa repetirlas, porque son buenas. Así es. Siempre la experiencia es una oportunidad de aprender algo que no sabemos, entonces partir de eso. Segundo, no son problemas sino situaciones, entonces empezamos a cambiar esa mirada, ya eso nos sitúa en un aprendizaje. Y cuando veo la experiencia como ese aprendizaje, entonces dejo de estar en la víctima, de pensar ¿por qué a mí? Esto, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué no le pasa a otra persona sino a mí? Pero ese punto que tocas es muy importante, Romy, porque ¿cómo cambiamos esas preguntas que nos hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Es mejor cambiarla por otra pregunta? Sí. Desde sabiduría lo más sano para nosotros es poner primero, como te mencionaba, no ver el problema como un problema, sino como una situación que se transforma. Cuando yo veo algo rígido, estático, que no se puede transformar, es una mirada desde el cerebro cristalizado que dice, soy así y ya esto está hecho y no hay nada que hacer, y eso también es frustrante y eso también en relaciones afecta mucho. Pero cuando yo veo esto que llamo problema como una situación, entonces ahí viene la pregunta que ya no es ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? ¿Para qué? Ok, esta situación se está presentando, ¿para qué se está presentando? Y entonces la respuesta es, bueno, es porque me trae un aprendizaje, y nosotros ahí desde el ego nos movemos mucho porque pues inconscientemente no queremos nada, conocer nada. No queremos sino lo que ya conocemos. Entonces ahí viene la pregunta ¿para qué? Y después viene un análisis cuando ya se vive la experiencia, que es retadora, que es difícil. Es importante sentarse uno con uno mismo a hacer esa evaluación y decir ¿qué aprendí a través de esta experiencia? ¿Qué aprendí? Y agradecerme a mí mismo por haber vivido esa experiencia. Mira, nosotros en nuestro linaje tenemos mujeres que fueron sumisas, maltratadas, abusadas, y yo cuando hago estos procesos conmigo misma y con las personas con las que vienen a mi consulta, digo, hay que agradecer la experiencia que otros vivieron para que nosotras estemos aquí. Si no valoramos todo eso, pues finalmente quedamos como sueltas en los aprendizajes, pero yo cuando reconozco la experiencia del otro, valoro la mía, yo ya sé que tengo algo bonito, un tesoro ahí para compartir desde lo que viví, desde la experiencia. Entonces para esa parte las preguntas son, ¿qué aprendí? ¿Sí? ¿Qué no volvería a hacer? ¿Y cómo hacerlo mejor? Esas son las tres. Esas preguntas son una terapia que sanan muchas situaciones con las que puedes entonces
procurar que esa experiencia se convierta en algo positivo. Así es, y sirve también para cerrar el ciclo de ese aprendizaje. El caso de algo negativo. Claro, por ejemplo, en una ruptura de pareja, si la persona no hace este ejercicio, pues fácilmente podría ir a entablar una relación con otra persona sin haber visto el valor de la experiencia, sin haber visto lo que esa situación lo transformó y qué va a ofrecer a una nueva relación de pareja a través de haberse transformado en esa experiencia, con el las cuento ganancias. de un clavo saca otro clavo, lo que está haciendo es más daño para poder repetir. Si no se hace el análisis, repetir y hasta peor. Repetir y hasta peor, porque fíjate que pues lo estamos haciendo desde el automático. Sí. Entonces el valor de la experiencia es importante porque nos permite vernos con todo el potencial que tenemos de coraje, de valentía, de resiliencia, de optimismo. Ahí sacamos todos esos valores internos que todos tenemos para poder vernos en que simple y sencillamente somos seres humanos viviendo unas experiencias. Y entonces esto se vuelve muy lindo porque dejamos de culparnos a nosotros, dejamos de culpar a los demás y pasamos a ver la situación como un aprendizaje. Y a través de estas preguntas se crean soluciones. Indudablemente, si tú te vas a relacionar, si el caso es de relaciones, pues tú miras, ya no te vas a meter sin haber indagado muchas cosas, claro. Ya vas a darte la oportunidad de conocer un poquito más, conocerte a ti para saber desde dónde te estás moviendo en una relación, si te estás vinculando desde el miedo o desde un trauma o desde una creencia limitante, ¿sí? Entonces, todo esto lo que nos lleva es a un trabajo interno de autoconocimiento para transformarnos, porque finalmente lo bonito de todo esto es que la experiencia nos lleva a nosotros mismos, a que tenemos el poder de transformarnos y que no está todo ya hecho o rígido, sino que nuestro cerebro, nuestra mente es flexible y podemos con información nueva, pues simple y sencillamente tener resultados más satisfactorios, porque todos pretendemos la felicidad, pero la buscamos de maneras diferentes. Y de maneras equivocadas. Y de maneras muy equivocadas en muchos casos. Romy, en todo este proceso de encontrar el valor de la experiencia, ¿cómo hacemos que todas estas preguntas, a ver, que seamos conscientes de que todas estas preguntas que nos estamos haciendo son para enriquecer esta experiencia y para poderla volver productiva para compartirla o para nosotros mismos? Claro, solo la podemos valorar cuando validamos que eso no fue un error, sino un aprendizaje. Un aprendizaje. Entonces, cuando yo capitalizo eso como un aprendizaje, lo integro a mí y no lo excluyo, sino que digo, esto también me pertenece, esto también hace parte. Entonces, esa experiencia, si nosotros la vemos como un error, vamos a repetirla obviamente y no vamos a sacar nada de eso. O sea, no va a ser una experiencia sin un error, realmente. Exacto. Y entonces nuestra mirada no va a ser con la valoración, sino con el juicio. Y entonces yo no voy a ver todos los valores internos que tengo, sino voy a hacerme un juicio supremamente autodestructor que va a decir, pero yo cómo viví eso, pero cómo me pasó eso, pero yo por qué atraje esa situación, ¿sí? Bueno, necesitaba la experiencia, pero son dos miradas con dos resultados diferentes, con emociones, con sentimientos, con realidades diferentes. Eso es. Romy, tus redes sociales, porque he visto que haces unos live muy bacanos y tienes unos temas muy ricos en tus redes. Sí, me encuentran en Sanamente Conciencia, ahí Sanamente en Instagram. Facebook y TikTok, pues todas están unidas con esa misma Sanamente Conciencia. Romy, un último mensaje para terminar este programa. Bueno, estamos aquí, que este es un colegio, este es una escuela donde todos venimos a aprender. Por supuesto, no todos vamos en el mismo salón ni en la misma clase. Entonces, si vemos nuestra vida como eso, como un aprendizaje y vemos todas estas experiencias desde el optimismo, desde ser positivos, de decir, bueno, la voy a vivir con todo lo que trae
¿cierto? Sí. Que es una sorpresa, pero si lo vemos así, nos abrimos, no nos enfermamos, flexibilizamos nuestro cerebro y nos entrenamos en autoconocimiento. Y cuando nosotros nos autoconocemos, tenemos el poder para transformar nuestra realidad. Muy importante. Romy, y vamos a quitar de nuestro vocabulario el por qué. Claro, el porqué siempre anulemos el por qué. El porqué nos trae mucho sufrimiento porque nos pone en víctima, y cuando yo estoy en víctima no uso mi poder, sino culpo, juzgo y veo afuera en el otro, y entonces le entrego todo el poder al otro. Pero si yo salgo de la víctima y digo, bueno, ¿para qué esto? Primero, no voy a aprender algo que ya sé. Es como si te matriculas a inglés y te ponen en nivel, no sé, avanzado, no sabe nada. Sí, o sea, ven, vamos a primer nivel, porque en el primer nivel vas a aprender esto, es lo mismo. Entonces, la experiencia es necesaria. Nosotros los seres humanos aprendemos a través de la experiencia. Romy, mil gracias por acompañarnos. Mari, con todo gusto. Ya regresamos con Sandra para despedir. Para empezar bien el día. Y llegamos al final de Impacto Positivo con dos mujeres maravillosas que nos enseñaron muchísimo, que nos abrieron los ojos de una manera impresionante. Así es, nos invitaron a querernos mucho, a valorarnos. Eso lo hizo Amparo Trunic con el tema que planteábamos de mirar que la vida es como una escuela. Ajá. En la que tenemos unas asignaturas. Y entonces, claro, vamos aprendiendo en el camino, y que el tema de la valoración es fundamental para entender grandes temas, sobre todo no estarnos comparando con los demás, que somos muy dados a eso. Pues la verdad es que una gran invitada. Gracias, Amparo, por acompañarnos el día de hoy. Con Romy Carvajal vimos esa importancia que tiene la experiencia y cómo podemos transformar toda esa experiencia en más riqueza, en sabiduría. Y ahí nos enseñó unas preguntitas muy importantes. Ajá, y ahí quedan colgadas en la red. Tenemos que quitar de nuestras mentes y de nuestro vocabulario el por qué. Y más bien el para qué. Y cambiarlo es por el para qué. Así es, Romy es hermosa. Gracias a ella también por acompañarnos, porque siempre crecemos. Yo siempre he dicho, Mari, y tú también compartes ese pensamiento, que aprendemos con nuestros invitados. Exactamente. Que esto está diseñado para ustedes, nuestros seguidores, pero los invitados que tenemos nos enriquecen mucho, así que gracias a estas dos hermosas por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que estamos de capítulo de estreno y se pueden suscribir a nuestro canal. Ahí está la campanita y van a tener todas las notificaciones cuando estamos estrenando. Y no olviden seguir nuestra página www.impactopositivo.info, y allá van a tener temas más interesantes y más enriquecedores que los que vemos cada 8 días. La invitación para que vengan a Blune Coworking, este coworking, valga la redundancia, pero así se llama, Blune Coworking, es un espacio lleno de naturaleza, de gente linda, aquí la gente trabaja, se toma un tinto, toman el algo, mejor dicho, es un sitio para venir a vivirlo y a disfrutar. A disfrutarlo. Así es. Así como disfrutamos con ustedes cada 8 días. Nos vamos, Mari. Chao. Un abrazo para todos. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día.